Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Ya saben, le estamos acompañando con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, más conocida como la Villa de las Palmas, históricamente la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, qué alegría, ¿verdad? Poder compartir con ustedes de lunes a viernes aquí, 4 de la mañana y 10 de la noche, como también por Facebook y YouTube, que queda el programa allí colgadito para que lo escuchen a cualquier hora del día. Bueno, otros oyentes me han pedido que les repita el enlace en la plataforma digital. Sí, señores, www.colmundoradio.com.co. Ahí ustedes le dan clic y abre nuestra cadena radial allí, plataforma digital, y la pueden escuchar toda la programación, música, deportes, cultura, teoterapia, bueno, noticias. Pueden escucharlo las 24 horas de los 7 días de la semana. Y, sí señores, desde cualquier lugar fuera de Colombia o en Colombia, en aquellos lugares donde no entran nuestras emisoras, pero por internet sí pueden escucharnos desde cualquier rincón de Colombia y del mundo. Gracias a todos los que nos reportan sintonía, nos escriben ahí en el chat del Facebook, del YouTube, desde donde nos escuchan, nos dan sus comentarios, y también a los que nos dan like, me gusta, claro, allí en Facebook y en YouTube. Cada vez más lo necesitamos. Un like, un dedito arriba, un me gusta en Facebook y en YouTube. Eso de verdad que nos alienta mucho el corazón. Saludamos a Melba Londoño. Reporta sintonía desde Manizales. Bueno, Melba Londoño es mi mamá, vea, es fiel oyente. Andrea Giovanna Quijano en Palmira también se reporta. Javier Uribe en Montreal, Canadá. Pablo Pulido en Tuluá, corazón del Valle del Cauca. Estelita Prada. Belsi Suray Consuegra desde Cúcuta. Carlos Enrique Arias Narváez. Sujei Mejía. Lorena Ortiz también desde Montreal, allí en Canadá. Bueno, muchos aquí se acercan a nuestro programa, envían sus saluditos. Gracias a ustedes porque esto nos motiva muchísimo. Alexandra Torres también reporta su sintonía aquí en nuestro programa. Y igualmente tenemos un saludito especial de Eladia Ardila. Bueno, ahí van llegando nuestros fieles oyentes. Lina Marcela también se reporta aquí a través del Facebook. En YouTube también tenemos nuestros oyentes que reportan su sintonía. Ahí tenemos a Hugo Melo desde Jumbo en el departamento del Valle del Cauca. Freddy Castro desde Barranquilla con su esposa allí con Leito. Y bueno, toda la gente linda que está allí a través de el YouTube. Allí en el norte del Cauca tenemos a oyentes muy especiales que nos escuchan también y reportan sintonía. Dasmaris Camilo por YouTube. Gracias Dasmaris. Y a todos aquellos que nos escriben igualmente a nuestro chat personal allí en el 311-364-5093. Muchísimas gracias porque allí siempre nos escriben, siempre nos saludan y nos dan sus comentarios del programa. Y bueno, aquí estamos para atenderles. Claudia Patricia de Ibagué. Bueno, en Ibagué también está Antonio José Gaviria, mi papá, fiel oyente. Bueno, continúo aquí saludando a Javier Peña en Cali, Denis Urrea de Corinto, Cauca. Claro que sí, William Quitián desde la hermosa ciudad de Ibagué. Y también tengo por aquí un saludo muy cordial de Haider Blanco desde Canadá,
al igual que Sergio Contreras, que está allí en este país, Canadá. Vea, hay muchos que se están uniendo desde Canadá. Edgar Mora, en Mocoa. Sí, señores, allá está Edgar y toda la gente linda de Mocoa y del Putumayo. Gracias por su saludito, gracias porque nos tienen en cuenta, escuchan la teoterapia, escuchan el mensaje de Dios, que es lo que tanto todos necesitamos. Blanca Aurora Posada también se reporta desde la hermosa ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Fanny Pineda, mi querida Fanny, en Palmira. Sí, señores, aquí muy cerquitica. Carmelida Arenas en Cali. Denis Fernández nos saluda desde Barranquilla. Y cerramos saluditos, sí, señores, con Claudia Andrea Correa en la hermosa capital de Colombia, Bogotá. Luz Marina Jiménez en La Dorada Caldas. Y no puede faltar mi saludito para Héctor Fabio Ceballos, allí en Bogotá. Y a mi querido Raúl y su esposa en Chía, departamento de Cundinamarca. Aquí estamos en AMPM, por favor. Tome papel y lápiz, coja su libretica y apuntes, su tacita de café, o aromática, chocolatico, lo que más quiera ahí tener a esta hora del día. Y ya vamos a comenzar nuestra temática en la primera sección del programa, que se llama Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas, con Yolanda Salazar, aquí en AMPM. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, queridos oyentes, esta es una oportunidad más para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a nuestro buen Dios, recordando aquello que nos enseña el manual de vida en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, que nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, queridos oyentes, recordemos que el Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo y es uno solo en una perfecta unidad. Por eso, el solo hecho, queridos oyentes, de que ustedes y yo tengamos al Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, quiere decir que ya tenemos también a su dueño, al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el sello que indica que le pertenecemos a Cristo. Por eso, 1 Corintios capítulo 3, versículo 23 nos dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Sí, señores, el enviado entonces le pertenece al que lo envió y el Padre le dio su Espíritu al Hijo. Por lo tanto, le pertenece. El Hijo nos dio el Espíritu, por lo tanto, le pertenecemos. Y es para esto, precisamente, que el Señor Jesús murió, para hacernos a ustedes y a mí herederos del Padre y coherederos de Él. Por eso, queridos oyentes, recordemos algo muy importante, y es que hoy podemos entender que por medio del Espíritu, ustedes y yo nos relacionamos con Dios, y con el alma, pues nos relacionamos con los demás. Y es a través de estos tres elementos, la mente, los sentimientos y la voluntad, que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, algo muy especial. Y nos dice el manual de vida en 1 Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, queridos oyentes, cuando cada uno de nosotros está lleno del Espíritu de Dios, pues podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Y al tener todos la mente de Cristo, pues hay una unidad de mente, hay una unidad de pensamiento. Y cada vez que ustedes y yo bebemos, sí, de la fuente de agua de vida que calma la sed del alma, como lo hemos venido hablando en programas anteriores, pues recordemos que fiel es Dios, por medio de quien nosotros fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso dice 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 9 al versículo 10.
Os exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Entonces, una vez más, queridos oyentes, podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 9 al versículo 10, como en otros textos del Nuevo Testamento, vemos el término perfección. Y ese término, queridos oyentes, de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, siempre va ligado a la unidad. Y en este contexto, en el que podemos hablar el verdadero amor entre los hermanos en Cristo Jesús. Pues, queridos oyentes, todos estamos llamados a tener una misma mente en Cristo Jesús y un mismo sentir con Él. Por eso nos enseña el manual de vida algo extraordinario en Filipenses capítulo 3, del versículo 15 al versículo 16. ¿Y qué nos enseña? Que cuando ustedes y yo estamos en unidad, pues sí, nuestras emociones van a estar también en unidad con Él. Y por eso dice Filipenses 3, del 15 al 16. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios en todo caso. Por eso, sigamos siendo fieles a los que hemos logrado estar con Él. Así que, queridos oyentes, Filipenses capítulo 3, del versículo 15 al versículo 16, nos recuerda, sí, Dios inicia un tratamiento especial en el espíritu dándonos vida. Y nuestro espíritu lleno de vida, pues le va a traer salud a nuestra alma, siendo que en los otros Dios también ha derramado, en nosotros Dios ha derramado su espíritu y se ha dado a nosotros en un mismo sentir desde el área espiritual. Por eso no podemos olvidar, las emociones son de Dios, sí señores, y son de Dios porque fueron creadas por Él, sí, y fueron creadas por Él para beneficio del hombre. Lo que no es entonces correcto es que nos dejemos controlar por ellas. No es correcto que nuestras emociones nos gobiernen. ¿Saben por qué? Porque estamos llamados a vivir por fe. Y cuando esto ustedes y yo hacemos, vivir por fe, pues las emociones vienen por añadidura y van a ocupar el lugar que les corresponde. Sí, luego entonces, como consecuencia de ser uno verticalmente con Dios, pues se va a dar la unidad en relación de cada uno de nosotros en un mismo sentir con Él. Por eso nos enseña 2 Corintios capítulo 13, versículos del 11 al 12, algo muy especial. ¿Y qué nos enseña el manual de vida? Nos dice en 2 Corintios capítulo 13, a partir del versículo 11, en cuanto a lo demás, hermanos, regocijaos, sed maduros, sed confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saludaos pues unos a otros con un beso santo. Queridos oyentes, qué maravilloso entonces es para ustedes y para mí cuando somos hombres y mujeres en una misma mente y hombres y mujeres de un mismo sentir, cuando no son las emociones las que nos gobiernan, sino que es Dios controlando nuestras vidas y poniendo en orden nuestras emociones, queridos oyentes, para que podamos entonces, así como dice el manual de vida, poder vivir en paz. Y podemos vivir en paz cuando el Dios de paz y el Dios de amor esté con nosotros. Queridos oyentes, si el Dios de paz
y el Dios de amor no está en nosotros, pues sencillamente podemos decir que en nosotros está reinando el caos, reina la confusión, y por eso es que nos reinan las emociones, tomando el control de nuestras vidas y bueno, llenándonos a ustedes y a mí de sentimientos que no son propios de aquellos hombres y mujeres que permanecen unidos en una misma mente y en un mismo sentir a Dios. Por eso es tan importante que cuando tenemos una misma mente, un mismo sentir, pues también tengamos, como dice la palabra de Dios, un mismo parecer. Y esto, queridos oyentes, lo aprendemos en el manual de vida en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. ¿Y qué nos enseña el Señor? Pues recordemos que el Espíritu Santo, que es uno solo, pues actúa, sí, en cada uno de nosotros y actúa donde Cristo es la cabeza y es quien ordena y cada uno de los miembros del cuerpo cumple una función. Recordemos, queridos oyentes, que a nosotros, ustedes y yo sabemos, toda nuestra vida está comandada por la mente y el corazón. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Por eso no podemos olvidar que todos tenemos una cabeza. De la cabeza salen todas las órdenes que el cuerpo va a ejecutar magistralmente. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Pues Cristo. Por eso nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, algo extraordinario. Y nos dice: os exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Entonces, queridos oyentes, se trata de hacer la voluntad, sí, de nuestro Padre Dios. Se trata de hacer la voluntad del Hijo, que en últimas, pues es la voluntad del Padre. Entonces, cuando se da este tiempo, queridos oyentes, y cuando se da este mismo parecer, no se dan divisiones entre los miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos algo, queridos oyentes, las divisiones se originan cuando no estamos experimentando la vida del Espíritu, ¿sí? Ya que entonces cuando no lo estamos haciendo, no estamos experimentando la vida del Espíritu, empiezan a aflorar, pues por supuesto, los deseos de la carne. Y solamente a través de la perfección de la unidad que es el Espíritu Santo, moviéndose en cada uno de nosotros, es que entonces podemos dar orden a nuestra vida, y no por nosotros ni por nuestra capacidad, sino porque el Espíritu Santo da la orden y se ejecuta en medio de nuestras vidas. Recordemos algo muy importante: el Espíritu Santo no distinguía entre la voz del Padre y la voz del Hijo, pues de igual modo, queridos oyentes, la perfección en unidad consiste en que cuando el Espíritu me oiga orar, sea como si el Hijo orara, y de esta manera, pues Él va a actuar en conformidad con lo que cada uno de nosotros podemos estar pidiendo. Lo triste, queridos oyentes, de AMPM aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, es ver a muchos hijos de Dios que oran, sí, pero oran de acuerdo a los deseos de la carne, y el Espíritu Santo no reconoce esa voz, pues no es la voz, cierto, del Hijo, y no está expresando los deseos del Hijo. Entonces, recordemos, el Espíritu Santo no es un mandadero, Él no es el mandadero de nadie, sí, y no distingue otra voz que no sea la del Padre, la cual es idéntica a la del Hijo, porque siempre el Hijo está expresando la voluntad del Padre. Por eso, queridos oyentes, el apóstol Pablo nunca rogó por sus discípulos, sí, de manera personal, sino que cuando rogó por sus discípulos, también pidió que ellos fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que hace la misma oración
que hizo el Señor Jesús por ellos en Juan capítulo 17, que fueran uno con el Padre como el Hijo era uno con Él. Entonces, el apóstol Pablo sabe, sí, que sin unidad no hay movimiento del Espíritu Santo. Y por eso él mismo nos enseña a través de Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6, algo muy importante. ¿Y qué nos enseña Efesios 4, del 1 al 6? Dice el apóstol Pablo: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu como el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Imagínense, queridos oyentes, qué oración tan especial la oración de Pablo. Y es una oración conforme a la voluntad de Dios, porque conoce cuál es la voluntad de Dios para él y está llevando a cabo la voluntad de Dios como el apóstol Pablo. Entonces, queridos oyentes, la verdadera unidad no es entonces entre nosotros, sino que la verdadera unidad es con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer todos? Pues ponernos de acuerdo con Dios, y siendo uno con Él, pues ustedes y yo vamos a vivir la perfecta unidad que se da cuando el Padre está en nosotros como estuvo en el Hijo. Entonces, queridos oyentes, así como yo al Hijo, nos va a oír a ustedes y a mí. Así nosotros y a través de nosotros, Dios actuará como actuó en la vida de su Hijo. Por esto, queridos oyentes, todos nosotros estamos llamados a procurar. ¿Y qué vamos a procurar? Pues la comunión con el Padre y la comunión con el Hijo, porque solo así ustedes y yo vamos a experimentar esa unidad, y esa unidad nos va a permitir a ustedes y a mí cumplir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas y en el lugar donde Dios nos ponga. Así que, queridos oyentes, ¿por qué no pedirle a nuestro buen Dios en este día especial que nos permita vivir en unidad con Él? Sí, no hay, queridos oyentes, mejor oración, no hay mejor toma de decisión que tomar la decisión de vivir en unidad con Dios, porque Él es el que cambia el pensamiento, Él es el que cambia mi manera de pensar, y al cambiar mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de ver el mundo, cambia mi manera inclusive de sentir. Pero cuando yo estoy en unidad con Dios, porque mi mente, sí, es la mente de Cristo, porque puedo recordar aquello que Él me dice, puedo ser de un mismo parecer. Seguramente el mundo nos enseña a ustedes y a mí a odiar, a guardar rencor, a cobrar venganza, sí, pero Dios me enseña a perdonar, por supuesto que sí, claro que sí, y aún a tener misericordia de aquellos que Dios quiere tener misericordia. Por eso, en oración pidámosle a Él que nos enseñe a ser hombres y mujeres de un mismo parecer, con una misma mente, sí, señores, y con un mismo sentir. Y así, nuestra alma estará siempre sujeta a Él. Nuestras emociones estarán controladas por su Espíritu, nuestros pensamientos estarán en orden y por ende nuestra voluntad se va a alinear con la voluntad de Dios y dejaremos de vivir vidas desordenadas, vidas locas y vidas que lo único que traen es dolor y tristeza. Por eso les invito entonces, queridos oyentes,
a que finalicemos este tiempo en oración y juntos le digamos: amado Dios, te damos muchísimas gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra nos enseña, Señor, lo que significa la verdadera unidad. La unidad, Señor de los cielos, significa que somos unánimes delante de ti. Y siendo unidos a ti y unánimes delante de ti, nos guardaremos de ser hombres y mujeres uniformados, que actúan como los demás, que actúan según el parecer de los demás, mas no según tu verdad. Por eso, pidámosle al Señor en esta mañana que nos permita ser hombres y mujeres que ponemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad delante de Él. Tú más que nadie sabes, Señor, cómo las emociones pueden gobernar nuestra vida, pero yo también sé lo que significa una emoción gobernando. Una emoción gobernando mi vida significa, Señor, que estoy a punto del fracaso, de cometer un gran error, a vivir una frustración, quizás en medio de mi vida, y a vivir con remordimientos, con tristeza, con dolor y con desesperanza. También sé lo que significa cuando son mis pensamientos los que me gobiernan, Señor, porque cuando un pensamiento no está alineado contigo, no está en unidad contigo, no está en un mismo parecer contigo, no está en un mismo sentir ni en una misma mente, mis pensamientos pueden llegar a ser pensamientos malvados, pensamientos llenos, Señor, de venganza, llenos de ira, llenos de arrogancia, llenos, Señor, de orgullo, llenos de altivez. Mis pensamientos, Señor, pueden ser letales, no solamente para otros, sino para mí misma. Por eso hablemos con Dios y que nuestros pensamientos estén ligados a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios y al conocimiento de su verdad. Y entonces ustedes y yo podremos ser hombres y mujeres libres, hoy en oración, pidiéndole a Dios que ponga en orden nuestros pensamientos, pidiéndole a Dios que gobierne nuestras emociones y entonces nuestra voluntad se pueda someter a Él todos los días de nuestra vida, porque seguramente yo quiero devolver mal por mal, pero la palabra de Dios me dice: no lo hagas, no devuelvas mal con mal, sino devuélvele al mal todo tu bien. Y esa es nuestra mayor victoria. Esa es la verdadera ganancia de un corazón que se siente victorioso, no que se pudo vengar, sino que no fue igual de malvado y de perverso al otro. Esas son nuestras más grandes victorias. Las victorias no es igualarme al otro o insultarlo mucho más de lo que el otro me insultó. La verdadera victoria es poder guardar silencio y no responder con la misma agresividad, con la misma arrogancia, con el mismo dolor que el otro. Esa es mi verdadera victoria, porque la victoria no es cuánto levanto mi voz o qué tan alto puedo levantar mi mano, sino qué tanto yo puedo poner mi espíritu y mi alma delante de Dios para que Dios la gobierne, para que Dios me enseñe y me recuerde que el que recio se suena la nariz se sacará sangre, para que Dios me recuerde todos los días de mi vida que el que derrama vinagre en mantequilla caerá ahí mismo. Entonces, Señor, tu palabra es clara para cada uno de nosotros. Sí, porque la respuesta áspera enciende el furor, mas la respuesta dulce aplaca la ira y empieza por aplacar primero la mía. Señor, por eso hoy te queremos pedir todos nosotros: enséñanos a vivir en unidad contigo, unidad con el Padre, unidad con el Hijo, y entonces el Espíritu Santo intercederá por nosotros, porque no oirá mis necedades, sino que tú, Espíritu de Dios, oirás la voz de Dios, porque la palabra está en mi corazón y conforme a ella te rogamos hoy que nos enseñes a vivir, que nos enseñes a ser esos hombres y mujeres prudentes, sabios, entendidos, hombres y mujeres que no se dejan llevar por los sentimientos ni por lo que piensa, sino hombres y mujeres que nos dejamos gobernar por Dios y su palabra. Entonces, las oraciones no tendrán estorbo y tú, Espíritu Santo, podrás clamar por cada uno de nosotros con gemidos indecibles delante de Dios y nos ayudarás a liberarnos del odio, del resentimiento. Nos ayudarás a vivir en paz porque el Dios de paz
y el Dios de amor vive dentro de nuestros corazones. Por eso hoy, una vez más te pedimos que la bendición del Dios Padre, la bendición del Dios Hijo y la tierna bendición del Espíritu Santo de Dios esté en la vida de cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, qué maravilloso tiempo el que hemos podido experimentar hoy aquí en AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. Por eso, no olviden, este es el momento de compartir el programa. Bueno, estamos muy contentos porque cada vez va subiendo más y más la audiencia a través del Facebook y del YouTube. O sea que ustedes están correspondiendo al amor y al cariño con el que llevamos al aire de lunes a viernes a las 4 de la mañana en el lanzamiento de AMPM y a las 10 de la noche en la repetición, porque lo están compartiendo. Nosotros vemos las reproducciones y hemos ido subiendo sustancialmente. Podemos seguir subiendo más, entonces ya saben, este es el momento de compartirlo a través del Facebook. Entran al Facebook, buscan Colmundo Radio y ahí encuentran AMPM, compártanlo en sus redes sociales y con sus amigos, compañeros y vecinos. Y si no tiene Facebook, entonces entra al YouTube, busca Colmundo Radio, ahí encuentra AMPM, se suscribe, toca la campanita, le dan manito arriba y lo comparten en todos sus grupos de WhatsApp, amigos, compañeros, vecinos y familiares. Y esa es la manera que ustedes tienen, como siempre les decimos, de respaldar el amor y el cariño con el que transmitimos el programa Juan Carlos Gaviria y yo desde la ciudad de Palmira. Así que un gran abrazo y gracias, queridos oyentes, por compartir. Son ustedes la razón de ser y es la oportunidad que Dios nos da de poder a través de la radio llegar con un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje de restauración y un mensaje de esperanza tan necesario hoy en el corazón de todos nosotros. Por eso, queridos oyentes, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. No olviden, los espero todos los domingos a las 8 de la mañana en mi programa de Sexto Sentido, de 8 a 9 de la mañana con Yolanda Salazar, aquí en Colmundo Radio. Ya saben, ahí de lunes a viernes aquí con AMPM en mi sección Manejando tu vida, nuestra vida, Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, y los domingos a las 8 de la mañana un magazine que dirijo de 8 a 9 de la mañana llamado Sexto Sentido para toda la familia. Así que, bueno, le damos paso a Juan Carlos Gaviria con Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es, muy bien, aquí estamos en Nutrientes para el Alma. Bueno, muy contentos de haber escuchado aquí ya a Yoli en Manejando tu Vida. Cada enseñanza de la teoterapia cae muy bien a nuestros corazones. Bueno, aquí está el nutriente, estamos con este tema tan especial que Dios nos regala todos los días en su palabra, en su manual de vida, y estamos hablando de algo muy especial que tiene que ver con aquellos hombres que son de la fe. Hemos venido hablando un buen tiempo de la fe, pero aquí ya comenzamos a hablar de hombres de fe y aquellos otros hombres que vemos en el mundo, que son los líderes del mundo, aquellos que, bueno, tienen una manera de vivir, de ser, de mostrar sus cosas, pero también lo que Dios quiere de nosotros, que seamos esos hombres, esos líderes, esos siervos, esos gerentes, bueno, esos padres, esos esposos de fe, que realmente seguimos la dirección, la instrucción de nuestro Padre Dios. Y aquí lo vemos en el tema de las señales. Recordemos en nuestro tema anterior cómo los fariseos y los escribas pedían señales. Y bueno, el Señor les respondió de manera contundente que solo vendría señal para ellos, la señal de Jonás. Precisamente es la que vamos a mirar en este tema especial de nutrientes para el alma, la señal
de Jonás. Bueno, nos dice Mateo capítulo 12 en el verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, nos dice el Señor Jesucristo, porque ellos, sí señores, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, aquí vamos a mirar el contexto completo de lo que debemos tener en cuenta los hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Bueno, comparándonos o haciendo una referencia con aquellos líderes del mundo, aquellos que, bueno, lideran o manejan sus proyectos, sus vidas, sin tener en cuenta el manual de la vida, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta sus principios, sus preceptos, sin tener en cuenta el plan de Dios, sino sus propios planes personales según su parecer. Bueno, aquellos que buscan ser siempre los protagonistas, aquellos hombres o mujeres que se inclinan por una vida de egoísmo, de envidia, de competitividad, de competencias, más bien de competencias que buscan la caída de los otros para yo estar arriba. En fin, lo que vemos en el mundo actual de nuestra humanidad, tantos líderes que no nos dan el mejor ejemplo y que, bueno, han afectado comunidades, han afectado países, han afectado gran sector de la humanidad. Pero Jesús, nuestro Señor, nos muestra el verdadero camino, nos muestra el verdadero proceder, nos muestra la manera veraz y eficaz, la manera verdadera de conducir nuestra vida y de conducir la vida de otros. Y es en el plan de Él, es en la señal y en las señales que vienen de nuestro Señor. Lo que Él tiene en su plan, el plan de Jesús, el plan de nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Y miremos el contexto. Nos dice el Señor Jesucristo, les dice a aquellos hombres que buscaban señales, ¿no? Que no buscaban a Dios sino las señales. Pues les dicen, mire, los hombres de Nínive, ellos se van a levantar en el juicio. Y les cuento que ellos les van a condenar a ustedes, porque ellos sí se arrepintieron. La señal de Jonás tenía que ver con el arrepentimiento de la vida que llevaban aquellos hombres y mujeres de Nínive. Y la señal de Jonás, la señal que necesita esta generación es el conocer la verdad, el reconocer su pecado, el reconocer sus caminos equivocados y bueno, convertirse de sus malos caminos y arrepentirse o arrepentirnos a lo que el Señor Jesucristo quiere. Y esa era la predicación de Jonás. Él predicaba al arrepentimiento de todos los que vivían en Nínive. Y esa fue su predicación. Y eso es lo que nosotros, digamos, los hijos de Dios, sus siervos, sus discípulos, que estamos aprendiendo, por supuesto, porque todos los días aprendemos a vivir por fe, pues tenemos como meta llevar a la conversión de muchas vidas, llevar al arrepentimiento de muchas vidas, primeramente empezando por la nuestra, por supuesto, al arrepentimiento y a la conversión de los malos caminos al verdadero camino que es el camino de Dios. Y entonces Él les dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero mire que aquí hoy con ustedes está uno más grande que Jonás, alabar referente a Él, al mismo Señor Jesús. Yo estoy aquí para mostrarles el camino, la verdad y la vida. Yo estoy aquí para demostrarles la salvación. Yo estoy aquí para mostrarles el plan de vida de nuestro Padre Dios a ustedes, del Padre Celestial. Yo estoy aquí para que ustedes me conozcan, para que ustedes se arrepientan, para que ustedes se conviertan de sus malos caminos. Yo estoy aquí para que ustedes sean libres, para que ustedes tengan una vida con sentido, con felicidad,
Yo estoy aquí, yo soy Jesucristo y estoy aquí presente para decirles a ustedes que se conviertan de sus malos caminos, que se arrepientan y que vuelvan a empezar, que vuelvan a ser nuevos, como también lo dice el manual de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eso es el verdadero arrepentimiento. Volver a empezar. Ahí sí es borrón y cuenta nueva. Claro, porque así le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que usted vuelva a nacer de nuevo, Nicodemo. Que usted nazca de nuevo en espíritu y en verdad. Que usted nazca de nuevo. Que el viejo hombre quede atrás y que usted se convierta. Que usted se arrepienta y que usted vuelva a ser un nuevo hombre. Bueno, así como Jonás se lo dijo a los de Nínive, pues Jesús se lo dijo a Nicodemo y prácticamente le estaba diciendo esto mismo a los fariseos, a los escribas, aquellos que buscaban la caída de Jesús, aquellos que eran legalistas, que eran por dentro sepulcros, como los sepulcros por dentro estaban llenos de maldad, por fuera como un sepulcro blanqueado, por fuera se veían bien, pero por dentro estaban totalmente dañados, eran perversos, eran legalistas, bueno, eran malvados, no eran lo que aparentaban ser buenos hombres que hablaban de la religión y esto, no. Y no es el hablar, es primero ser, y para ser primero debemos venir al arrepentimiento. Para ser entonces aquellos que podemos enseñar y hablar, primero tenemos que vivir. Y vivir lo que es un nuevo hombre, lo que es una nueva mujer, cuando recibimos a Cristo en el corazón. Y hablemos del contexto de lo que pasa en esta hermosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó en Nínive? ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? ¿Qué fue lo que pasó con la gente que habitaba en Nínive? ¿Y qué pasó con aquel rey de Nínive, que por supuesto gobernaba esta tierra? Nínive era una gran metrópolis y muy importante en su época. Bueno, se dice que tenía en su momento 120,000 habitantes. Y bueno, si nosotros podemos traer su población a la actualidad, bueno, haciendo un ejercicio demográfico en ponderación, con un índice de crecimiento del 2% anual, bueno, pues podríamos compararla con una gran ciudad como la Ciudad de México. Haciendo estas proporciones, estas ponderaciones pues que nos enseñan los sabios en la materia, pues de 120,000 hoy en día tendríamos una ciudad inmensa como lo es la Ciudad de México. Bueno, Nínive era un puerto, por supuesto, lleno de comercio. Era un puerto, era una ciudad portuaria llena de comercio, con un crecimiento económico muy importante, donde había, sí señores, había opulencia, donde seguramente la vida era pues llena de carnavales, de festividades, de mucho desorden, si podemos así decirlo, con estos carnavales, con esa economía, con esa opulencia que vivían ellos. La gente llegaba, salía, era un punto de encuentro muy importante, pero también era una ciudad llena de maldad y de perversión. Y Dios envió a Jonás, encomendándole que le anunciara a todos sus habitantes las consecuencias de la maldad en que ellos vivían. Y aunque al principio Jonás se resistió a cumplir su misión, después de vivir todo un proceso personal en el cual huyó, bueno, pues fue echado al mar, fue tragado por un pez gigante. Él recibió la salvación de Dios y finalmente fue a Nínive. Bueno, él fue rescatado de ese gran pez. Milagrosamente Dios lo rescata, Dios lo salva. Por eso podemos decir que él recibió la salvación de Dios. Él recibe la salvación de Dios, Jonás, y finalmente fue a Nínive a cumplir con lo que Dios le había encomendado.
a llevar el mensaje de Dios a una tierra que estaba perdida. Fue un líder de fe, un hombre de fe que fue a llevar lo que la gente necesitaba. No fue a llevarle mentiras, ni engaños, ni falsas expectativas. No fue a engañarlos. No, él fue a cumplir el propósito que Dios tenía para esa ciudad costera, para ese pueblo opulente, lleno de riquezas, pero llenísimo de pecados y de maldades. Muy parecido a lo que hoy podemos ver en nuestra actualidad, en un mundo desbordado en la economía, en un mundo desbordado en la incredulidad, en un mundo que está desbordado en su propia soberbia, en su propia altivez, y que necesita a más de esos líderes altivos, de esos hombres y mujeres, que sin principios, que sin tener en cuenta a Dios en sus vidas, están haciendo lo que bien les parece. Así entonces es como Jonás emprende el camino y Dios lo envía entonces a cumplir esta gran misión. Él recibe la salvación de Dios. Él es sacado de aquel gran pez después de 3 días y finalmente fue a Nínive, Jonás, a cumplir con lo que Dios le había encomendado, porque era un hombre de fe, no era un hombre cualquiera. Y aquella ciudad, la más terrible, perversa y mundana de las ciudades, la más desafiante contra Dios, pues recibió la predicación de Jonás, recibió las palabras de ese hombre de fe, y todo este pueblo, toda esta gran ciudad se convirtió a Dios. Esa es la señal de Jonás, es la señal de la predicación de la verdad, es la señal del arrepentimiento, es la señal de la conversión a Dios de todo corazón. Todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, incluyendo al rey, creyeron a Dios. Creyeron a Dios de una manera extraordinaria, porque lo que el pueblo, lo que la gente necesita es que se les hable, y que se les hable con la verdad, y que se les hable que se necesitan arrepentirse de sus malos caminos. Hemos escuchado esto de muchas maneras. Algunos hemos tomado esa decisión de convertirnos de nuestros malos caminos, de arrepentirnos y de convertirnos al verdadero Dios, que trae propósito para mi vida, que hace de nosotros hombres de fe, y de ustedes, mis queridas damas, mujeres de fe, con un desafío extraordinario y grande de ir a publicar esto tan lindo como lo hizo Jonás. A nosotros nos corresponde en nuestras poblaciones, nos corresponde en nuestros pueblos hacerlo, y vamos a hacerlo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la comunidad, en las oportunidades que tengamos de compartir, ¿cierto?, el arrepentimiento, compartir de la conversión, de los malos caminos que pues todos lo vemos por las redes sociales, lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestro diario vivir, lo vemos aún en nuestra sociedad, familias, amigos, compañeros, un mundo lleno de conflictos, lleno de pecados, así como lo era Nínive. Pero este hombre se levantó, este hombre habló, fue extraordinario, se decidió por ser un hombre de fe, un hijo de Dios. Y aquella ciudad, la más terrible, aquella ciudad, la más perversa y mundana de las ciudades, la más desafiante contra Dios, recibió de corazón la predicación de Jonás y se convirtió a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tomar la decisión, el desafío grande de Dios, de llevar su mensaje, de llevarlo, de predicarlo, hacerlo con todo el corazón para que el pueblo que nos acompaña, que nos rodea, donde Dios nos lleva, pues se conviertan a Dios. Todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, incluyendo al rey, creyeron a Dios. Así lo dice Jonás capítulo 3 en el versículo 5. Y los hombres de Nínive
creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cómo les parece? Todos esos hombres le creyeron a Dios. Por su conversión, Nínive testifica contra nosotros. Sus hombres se levantarán en juicio con esta generación. Condenarán la generación del Señor Jesús en su momento y condenarán nuestra generación también hoy, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Nínive testifica contra nosotros porque nos quedamos sin pretexto alguno. Si Nínive se convirtió, ¿cuánto más nosotros hemos de convertirnos? ¿Cuánto más nuestras ciudades? ¿Cuánto más nuestros pueblos? ¿Cuánto más nuestra tierra se debe entonces convertir de los malos caminos al buen y verdadero camino, que es el camino de Dios? La conversión es el más grande milagro. Hoy en día entendemos que es el nuevo nacimiento, el que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y para que exista la conversión, mis queridos oyentes de AMPM, para que exista la conversión debe haber arrepentimiento. Y esta es una señal de volvernos a Dios con todo el corazón. Sí, cuando nos hemos arrepentido para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Si los hombres de Nínive se arrepintieron, también cualquier persona lo puede hacer hoy. No importa su pasado, no importa su condición. Qué maravilloso es poder ser un hombre de fe. Que usted, mi querida damita, sea una mujer de fe. Y que, tal como Jonás lo hizo, dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestra vida para conocer a Jesús, para recibirlo en el corazón y para publicarlo, para predicarlo, para compartirlo a todos aquellos lugares donde Dios nos llevará, que no serán como Nínive de grandes, pero pueden ser un barrio, puede ser un grupo de oración, puede ser una familia, puede ser una sola persona a la que usted le pueda compartir para que se arrepienta, para que se convierta de sus malos caminos, para que reciba a Cristo en su corazón. Por eso hoy le invito para que usted cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Yo también los cierro mis ojos para abrir mi corazón y le entrego a Dios este tiempo. Oh Padre, aquí estamos dispuestos para ti. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Quiero dejar atrás la soberbia, quiero dejar atrás el querer ser ese hombre, esa mujer que quiere figurar por altivez, por orgullo, por vanidad. Quiero dejar esa vida para convertirme en un hombre de fe, en una mujer de fe, que te conoce a ti, que te ama a ti, que te sirve a ti, que habla de ti. Y que por la vida de cada uno de nosotros muchos conocerán a Jesús. Muchos tendrán una nueva vida, como aquellos habitantes de Nínive, que incluyendo el rey, todos se convirtieron al Dios de Israel, al Dios de nuestros padres, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papá. Gracias porque tú todos los días nos vas formando, todos los días nos vas nutriendo, todos los días haces de nosotros hombres de fe, mujeres de fe, no líderes del común, no líderes que quieran impresionar con sus propios argumentos, no, pero sí con tus palabras, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos a vivir, por enseñarnos a ser fructíferos en esta tierra, haciendo que el reino de los cielos sea conocido por muchos. Gracias a ti, Jesús. Gracias a ti, Padre bueno, Padre Dios. Gracias a ti, Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, bueno, hermoso nutriente. Seguiremos compartiendo este tema tan especial de las señales.
¿sí? Nuestro próximo nutriente se llamará las señales siguen a los que creen. Señales como esta tan importante, la señal de Jonás que hoy acabamos pues de estudiar. Bueno, el tiempo corrió raudo y veloz. Recuerden nuestra gran peregrinación de diciembre 27 al 9 de enero con nuestro líder mundial, nuestro líder Jimmy Chamorro, de nuestra gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Todo está preparado, vamos para Jordania, Israel, vamos a pasar Año Nuevo en la Tierra Santa del Señor. Va a ser algo maravilloso, grande. Llámenos, por favor, aquí al 311-364-5093 y ahí podemos charlar, compartir sobre este tema tan especial que será la gran peregrinación donde el cielo responde allí en Israel. Estaremos partiendo el 27 de diciembre para regresar el 9 de enero, dirigidos por nuestro líder mundial de la ICT, de la Cruzada Estudiantil, nuestro líder Jimmy Chamorro. Bueno, ya saben, escríbanos, llámenos allí al 311-364-5093. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.